Buenas, anda. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado exactamente? Os lo cuento en este vídeo acerca del caso de Helldivers 2, donde parece que Sony ha tenido que dar marcha atrás y os comentaré el porqué. Más allá de todo eso, también tenemos informaciones interesantes de videojuegos que llegan durante las próximas fechas, desde Terminator hasta Space Marine 2 y por supuesto Metaphor, uno de los títulos que sé que más esperáis. Y antes de comenzar con todo eso, amén de alguna información adicional, quiero deciros que en Eneba tenéis activado un 15% adicional de descuento, un 15% de cashback, es decir, no es un descuento directo cuando realizas el proceso de compra, sino que se te acumula en tu monedero. A partir de ahí, con ese dinero, pues haces un poco lo que te dé la gana, lo inviertes en próximas compras, lo regresas para ti y punto pelota. Hasta un 15%, entran videojuegos como No Rest for the Wicked, entra el Spider-Man, pero sobre todo entran las tarjetas prepago, las tarjetas de PlayStation Plus, las tarjetas de Game Pass y también por supuesto las tarjetas del Nintendo Switch Online. Cualquiera de estas membresías os digo yo que os va a ser bastante útil para los próximos meses porque hay cositas muy potentes de Game Pass, ya os voy avisando, si queréis comprar meses es un buen momento, sobre todo un trimestrito, va a haber videojuegos muy interesantes, pero bueno, vamos al lío. Pues sí, señoras y señores, Sony rectifica. Sony da marcha atrás en la obligatoriedad de que Helldivers 2 para ejecutarlo en Steam tuviese que loguearte con una cuenta de PlayStation Network, un requisito que en origen no solamente no estaba, sino que ellos mismos en su propio blog te decían que era opcional. Ese requisito cambió a obligatorio. La comunidad no se lo ha tomado bien, la comunidad empezó a dejar reseñas negativas, muchos pidieron el reembolso de lo que le había costado el videojuego. Valve, gracias a Dios, es una compañía que este tipo de cosas no se anda con chiquitas, empezó a devolver el dinero y claro, pues Sony se ha tenido que bajar los pantalones aquí y dar marcha atrás. Ha lanzado el siguiente comunicado, que por supuesto paso a leer para los que me tenéis en modo de podcast. Fanáticos de Helldivers, esto es la cuenta de PlayStation oficial, ok. Hemos escuchado sus comentarios sobre la actualización de vinculación de cuentas de Helldivers 2. La actualización del 6 de mayo, que habría requerido vincular las cuentas en Steam y PlayStation Network para los nuevos jugadores y para los jugadores actuales a partir del 30 de mayo, no avanzará. Es decir, ni para uno ni para otro, seas nuevo, seas viejo usuario, no vas a tener este requisito. Podrás seguir jugándolo sin ninguna clase de vinculación, simplemente inicia sesión en Steam y punto pelota. Bien. Todavía estamos aprendiendo de lo que es mejor para los jugadores de PC y sus comentarios han sido invaluables. Gracias de nuevo por vuestro continuo apoyo a Helldivers 2 y mantendremos informados sobre planes futuros. Y así termina un comunicado de algo que nunca debió suceder, poner una barrera a los usuarios completamente innecesaria y lo peor de todo, quitar el videojuego un mogollón de usuarios en diferentes países porque no estaba PlayStation Network, restringirlo en más de 100 lugares, una decisión catastrófica que no tenía ninguna clase de precedentes de la noche a la mañana, que al final pues se va a quedar en un mal fin de semana. Y aunque alguno sea un poquito duro de mollera, yo se lo vuelvo a repetir aquí y hoy. No es lo mismo lo que ha hecho Sony PlayStation que lo que hacía Ubisoft, Microsoft, Electronic Arts y todas estas compañías que también requieren de su launcher para ejecutar videojuegos. ¿Por qué? Porque esas compañías te lo avisan desde el día 1. Día 1, tú cuando pagas el videojuego, tú ya sabes que tienes que pasar por ese launcher. A partir de ahí es tu responsabilidad. ¿Qué es lo que ha hecho Sony? Día 1 te he dicho, no hace falta el launcher, es algo completamente opcional y luego, a posteriori, cuando te has gastado la pasta, cuando has hecho un montón de horas, cuando ya te has hecho tus personajes, etcétera, etcétera, te dicen, oye, que sí, que vas a tener que tirar del launcher, si no te quedas sin videojuego. Ah, que vives en un país donde no existe nuestro launcher, fuera. Te quitamos el videojuego de la tienda. Si alguien de verdad piensa que las dos cosas son lo mismo, lo siento mucho, viven en un universo paralelo. Tanto es así que rectificaron. Y bien, tal y como dice Sony en el comunicado, estamos aprendiendo de lo que es mejor para los usuarios de PC. Ok. Esto es bastante interesante porque sí, el usuario de PC lo que le ha dicho Sony PlayStation es a nosotros no nos vais a torear. A nosotros las gracietas que le hacéis a la gente que os compra la videoconsola incondicionalmente y que nunca se queja de nada, aquí no va así. Aquí el asunto no va así. Por supuesto, toda la comunidad
se volcó en contra y por supuesto la comunidad ha ganado. Por supuesto ganó la democracia, que es un poco el rollo del videojuego este, ¿no? Por la democracia, no sé qué. Pues fíjate, la democracia ganó a su villano más grande, los que financiaron el videojuego. Pero bueno, más aparte, entrando un poco en lo que ha sucedido con este título y demás, y con el tema del mundo del PC, tengan en cuenta cómo es esa comunidad. A esta comunidad Sony le pretende vender los videojuegos de lanzamiento al precio oficial, al precio estándar de unos 50-60 pavos aproximadamente, cuando ya tienen 2 o 3 años en videoconsola. Y claro, salvo algún título excepcional del hype del momento, esos videojuegos están pegando un talegazo. La gente dice, que me vas a vender un videojuego que salió en la Play hace ya mucho tiempo. Tú espérate tranquilo, que ya lo jugaré cuando salga alguna que hay más baratica. Y por supuesto no está vendiendo un cojón. Repito, salvo un par de títulos excepcionales. Claro, sale Helldivers 2 día 1 en consola y PC. Ventas y éxito. El mensaje, yo creo que a Sony PlayStation le ha quedado bastante claro cuál es el camino con la comunidad de PC si algún día quiere comerse una rosca ahí. Si no, que lo comparen con lo que pasa con Microsoft, que saca sus videojuegos día 1 tal y que cual, y si el videojuego es bueno, tú tranquilo que te lo van a comprar. Miras el caso de Starfield, miras el caso de Forza y miras el caso de otros muchos videojuegos. Pero en fin, esto básicamente lo que hay. Enhorabuena a los usuarios de Helldivers 2, enhorabuena a los usuarios de PC, que vuestras protestas se han hecho ir y que así siga siendo durante mucho tiempo. Pero en fin, vamos a otras cositas. Pasamos a hablar de otra segunda parte, pasamos a hablar de otra secuela, donde también tenemos que pegar tiritos a muchos vicios. Vamos a hablar de Space Marine 2. Un videojuego que se lanza durante el próximo 9 de septiembre, consolas de actual generación y por supuesto también estará disponible en PC. Un título que espero con muchísimas ganas. Pues bien, se ha filtrado su libro de arte. Esto, a su vez, conlleva que ciertos detalles del videojuego, a nivel práctico, a nivel jugable, también se han desvelado. No voy a comentar nada con respecto a personajes, villanos, enemigos, etcétera, etcétera, porque entonces ya aquí sí que puedo reventar bastantes cositas. Pero, en cuanto a lo que es lo jugable, este Space Marine 2 parece que va a contar con un modo PvP, es decir, Marine versus Marine. Aquí no hay democracia, aquí sencillamente hay hostias y mucha sangre. En ese sentido va a ser muy hardcore, va a ser bastante gore. ¿Ok? Esto aparte de lo que es la historia principal, que por si no queda claro, será una historia que te podrás pasar solo o en cooperativo. A lo Gears Software, básicamente. Vas a poder ir con un solo jugador o ir hasta con 3, tú y 2 compañeros que quieras mediante el online. Bien. Aparte de eso, ¿qué más tenemos? Pues se ha revelado que el videojuego tendrá como una especie de base principal, una especie de base madre. Esto, repito, seguro a muchos nos pillará de sorpresa si sois un poco fans y todo eso, pero para el resto os comento que tendrás como un punto de partida donde vas seleccionando las misiones que vas a recorrer y por supuesto donde mejorarás los equipamientos y todas esas movidas antes de partir a pegar unos buenos tiros. Si todo esto sale bien, si todo esto sale optimizado, creo que va a ser también uno de esos videojuegos que amaremos durante mucho tiempo. Va a ser el típico videojuego que enganche muchísimo y a la espera de un Gears of War pues quizás es lo más cercano que nos vamos a encontrar, salvando las distancias porque obviamente The Coalition está manejándose a otros niveles. Pero en fin, os iré comentando conforme tengamos nuevas informaciones porque este lo tengo bien fichado. Y pasamos a hablar de Sega porque hay cosas que me están gustando mucho. En las últimas horas Midori, filtrador habitual de Sega, que siempre nos anticipa información, etcétera, etcétera, desde tiempos inmemoriales y que de hecho suele ser bastante certero, nos ha dejado un par de pistas bastante interesantes que nos revelan cuál será el futuro de esos relanzamientos. Ya saben ustedes, Jet Radio, Crazy Taxi, hay un montón de videojuegos que están regresando. Pues estos dos que acabo de comentar, resulta que tienen un planning interesantísimo. Por un lado, ha comentado que los remakes, repito, los remakes de Crazy Taxi y Yes Radio llegan en la primera mitad de 2026, o al menos eso es lo que ahora mismo Sega tiene en su planning, en su hoja de ruta, condicionado a cómo vaya el desarrollo, a si hay acontecimientos, una pandemia, cualquier cosa que lo pueda retrasar. Eso por una parte, muy interesante, como digo, porque parece que serán videojuegos que tengan mucho trabajo, no va a ser remakes zarrapastrosos, por así decirlo. Pero en la misma información nos dice que el reboot de Yes Radio tendrá lugar ese 2026, pero ya de cara a la segunda mitad. ¿Qué quiere decir esta información? Pues oye, a muchos seguramente os guste. ¿Por qué?
porque recuerden que ese Yes Radio nuevo que estaban haciendo en principio era videojuego tipo servicio y demás, y entiendo que esto a mucha gente como que le asusta, ¿no? Aunque no se sabe cuál va a ser el componente servicio, pero aún así la gente era muy reticente a este lanzamiento. Pues mira, vas a tener un remake, por una parte, un Yes Radio tradicional, y luego vas a tener este videojuego que será tipo servicio. Las dos cosas, para quien lo quiera, pues oye. Como digo, me he tenido que leer esta información varias veces porque a veces confundía una cosa con otra. A veces no me quedaba claro de a qué se refería, pero es que sí, parece que Yes Radio tiene dos proyectos paralelos. En este último resulta que también está incluso Ryo Ga Gotoku. Así que tan malo no será, desde luego. Pero en fin, os lo contaré. Y hablando precisamente de Sega, más concretamente de Atlus, vamos a comentar algo acerca de Metaphor, el próximo título que se lanzará allá por el mes de octubre. Un título que es de lo que más espero y que de hecho, aunque no forma parte del universo Shin Megami Tensei o Persona, sí que va a tener cosas muy similares. Justamente de este último también va a tener, entre comillas, personas, es decir, esas invocaciones que tienen habilidades propias que adjuntas a tu personaje, etcétera, etcétera, solo que aquí se llamarán arquitectos. Luego, ¿qué más similitudes va a tener con respecto a las franquicias ya conocidas? Pues que habrá social links, también tendrás relaciones con diferentes personajes, también tendrás sistemas conversacionales, los cuales, por supuesto, dependiendo de lecciones de diálogo y otras muchas variantes, vas a hacer que tengan más afinidad contigo. Esa afinidad parece ser que luego repercute en que esos personajes te ayuden o no. Eso incluso se extrapola a los personajes principales del videojuego, por si no ha quedado claro. Pero en fin, como digo, una situación muy similar a la de cualquier persona o Shin Megami Tensei. Estamos ante un videojuego muy conservador en ese sentido, pero solamente en eso, porque en todo lo demás se amplía y un montón. Pues resulta que el videojuego, pese a que no será un mundo abierto, sí tendrá grandes zonas abiertas, con mucha exploración. En los videojuegos previos de Atlus, generalmente, pues sí, la exploración existía, pero no era tampoco la gran cosa en ese sentido. Aquí va a ser todo bastante más denso. Aquí va a ser un JRPG que ya parece más avanzado o más cercano a la generación en la que nos encontramos, porque Atlus ahí siempre ha sido un poco reticente a grandes cambios. Se ha manejado siempre en los mismos cánones desde hace unos cuantos añitos, pero aquí la cosa va a variar. Luego, en cuanto a lo que es el sistema de combate, pues recuerden ustedes que sí, es un videojuego por turnos, como los que están acostumbrados a hacer, solo que aquí tienen la variante de que antes de empezar el combate puedes resolverlo mediante la acción real. Puedes resolverlo, como quien dice, aporreando el botón. Pero eso no va a ser siempre. Eso será dependiendo de tu fuerza, de habilidad, del tipo de enemigo, etcétera, etcétera. Como quien dice, vas a tener variantes muy interesantes para afrontar los combates. Obviamente habrá dungeons, habrá lo que son las mazmorras, etcétera, etcétera. Y obviamente, aparte de todo eso, parece que vamos a tener una especie de vínculo, una especie de nave, por así decirlo, vehículo quiero decir, donde también podremos elegir diferentes opciones de viaje, diálogo, etcétera, etcétera. En fin, un videojuego densito en ese aspecto, un videojuego muy ambicioso, más que nunca lo ha tenido esta franquicia. Un videojuego que, en cuanto al arte, incluso nos recordará muchísimo, y en cuanto a la dificultad, según nos ha comentado, estará en una variable que tú puedas elegir. Podrás ponerlo en fácil, normal, difícil, nivel de mundo, el que te dé la gana. Tiene buena pinta, ¿verdad? Pues tampoco tiene mala pinta Homelander en Mortal Kombat 1. El personaje mítico de la serie The Boys llega al videojuego de Warner Bros. Un videojuego que está recibiendo estos personajes muy a contagotas. Este se incluye con los paquetes más caros del videojuego. Con el paquete de lanzamiento ya te viene esa primera season de personajes que está, como quien dice, demorándose demasiado. Y es que, señores de Warner, me interesa mucho este personaje. Yo tengo el paquete completo de Mortal Kombat 1 para precisamente poder jugar con él y con todos los que estén por llegar, que me parece un plantel muy potente. Pero si un videojuego que está relativamente muerto, un videojuego que la gente ya ha abandonado porque el contenido no está siendo la gran cosa, me haces esto con los personajes, pues hombre, el interés no lo vas a levantar. Voy a echarme unas pocas partidas con este muchacho y a esperar al siguiente dentro de no sé cuántos meses. Warner, por Dios, espabilen un poquito, que el videojuego está pidiendo a gritos, la comunidad pide a gritos un
poquito de ayuda. Y ojo señores, porque antes de ir cerrando quiero hablaros de Terminator Survivors. No pierdan de vista este videojuego, todavía no se ha lanzado lo que es un gameplay oficial ni nada por el estilo, estoy poniendo imágenes de otro videojuego de Terminator, pero que tiene muy buena pinta, al menos según las informaciones que nos han dejado durante las últimas horas. Punto número 1. El videojuego este no va a ser simplemente multijugador. Será un videojuego que podrás jugar fuera de línea, completamente offline, a tu bola y hacer en ese universo lo que te dé la gana. Será un universo donde tendrás que sobrevivir. Principalmente nos han comentado que tú tendrás como una especie de base madre, una especie de base original, la cual podrás ir reforzando, ampliando, por supuesto poniendo nuevas cositas e incluso ampliar otras instalaciones. Esto me suena la verdad bastante potente. Si no se queda en algo como lo de los asentamientos de Fallout 4, puede ser algo muy aprovechable en ese sentido, ¿no? Poner diferentes torretas de defensa y todo eso, si lo plantean bien, puede quedar bastante guay. Por otra parte, será un videojuego que tendrá modo cooperativo, lo podrá jugar hasta con 3 jugadores. En ese sentido, pues, pinta también mucho mejor porque no parece que sea el típico videojuego masivo de multijugador que por un lado y por otro vas a tener ahí 100.000 personajes pegando tiros. Quizá eso es lo que esperaban muchos, pero no está buscando esa línea de título. ¿Qué más nos han comentado? Pues que parece ser vas a tener un Terminator a un T-800, el mismo modelo que Arnold Schwarzenegger, persiguiéndote por todo el mapeado. Sí, será como una especie de máquina infranqueable, será como el Alien de Alien Isolation, que no va a parar de perseguirte en todo momento, aunque entiendo que eso tendrá sus matices. En principio no puedes derrotarlo, a futuro seguramente sí que puedas, pero eso lo tendremos que comprobar en el videojuego, el cual tendrá un acceso anticipado durante el próximo 24 de octubre para PC. Para consolas y demás tendremos que esperarlo seguramente hasta el año siguiente. Este videojuego funcionará con el motor gráfico Unreal 5 y es también bastante interesante porque al fin y al cabo parece ser un videojuego muy grande, parece ser un videojuego de gran mapa abierto en el cual podrás utilizar vehículos y otra serie de movidas. Es uno de los grandes alicientes que tiene este motor, que el Unreal tenga funcionalidades de mundo abierto que no sean las típicas habituales, ¿no? Sino que se pueda profundizar en ciertos aspectos y que el rendimiento sea el más óptimo posible. Ya lo veremos, pero podrá ser también un muy buen testeo para este motor del que estamos hablando. Luego, por si alguien se lo pregunta, sí, habrá referencias al universo de Terminator en cuanto a personajes icónicos, etcétera, etcétera. Crucemos los dedos y toquemos madera para que salga bien. Pero hasta entonces, como digo siempre, en la caja de comentarios sobre esto y todo lo demás que hemos hablado, os invito a que dejéis vuestras opiniones. Por supuesto, también os invito a que veáis el link de la descripción nueva, que aprovechéis ese 15% del cashback del que os he hablado al principio del vídeo, aunque como siempre os invito también a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.